Bienvenidos una vez más, este lunes 31 de enero, ya finalizando el mes, a una nueva transmisión del streaming del programa psicológico. Espero que esta noche puedan estar muy atentos, ya que vamos a tener un tema muy importante, el cual nos va a servir de gran ayuda, porque yo sé que muchos papitos aquí tienen el mismo problema, entonces hemos planteado y vamos a proponer un tema muy bonito el día de hoy, y espero que no se lo puedan perder. También los invito a que puedan estar compartiendo esta transmisión, ya que vamos a tener más adelante la presencia de nuestra magíster Brenda Alvarado, que va a estar también complementando un poquito el tema de hoy. Entonces, sin más que decir, damos inicio a esta transmisión y no olviden hacer sus preguntas respecto al tema. Vamos a estar esperando a que la gente se vaya conectando y vamos a estar leyendo los comentarios. Ahí tenemos el primer comentario de Rosán Guamán Lazo. Buenas noches, ¿qué tal, Rosario? Muchas gracias por estar presente el día de hoy. Bien, el día de hoy el tema a tratar es ¿qué hacer si mi niño no habla bien? Bien, ¿qué hacer si mi niño no habla bien? Esto tiene que ver, ¿se ve mi pantalla? Disculpe. ¿No? Uy, a ver. Un momentito. ¿Qué ha pasado? A ver, un momentito. Listo, ahora sí. Ahora sí me confirman si se ve mi pantalla, por favor. Ya. Listo. Muy bien. Entonces, estábamos mencionando que el día de hoy es ¿qué debo hacer si mi niño no habla bien? Y esto tiene mucho que ver con los problemas del lenguaje y también del desarrollo del habla en los pequeños. Me he basado en Balmaceda, que nos menciona, o es un autor que menciona sobre las categorías, ¿no? Nos habla acerca de las dificultades en la adquisición del lenguaje, de acuerdo a la etapa infantil. Ya, ahora sí. Como decía, este autor nos habla acerca de esas categorías que clasifica para los problemas del desarrollo en la adquisición del lenguaje. Y él clasifica en 3 categorías. Las primeras nos habla sobre la dificultad en la comunicación, en las cuales menciona sobre las dificultades graves de comunicación y el mutismo selectivo. Las dificultades del habla, en la cual menciona también lo que son, ya vienen a ser los trastornos del lenguaje, ¿no? Que son las dislalias, las diglosias, el retraso del habla, las disfemias. Y también tenemos, por otro lado, las dificultades del lenguaje. Aquí ya son las afasias, las disfasias y el retraso del lenguaje. Entonces, mencionando un poco sobre lo que nos menciona, bueno, sobre lo que dice el autor, es que en muchos casos estas clasificaciones ¿no? son dadas de acuerdo a la etapa infantil y describen bastante el tema de los problemas que menciona el mismo autor. Por ejemplo, dentro de las dificultades de comunicación, el mutismo selectivo es algo muy común usualmente en los niños. Y básicamente, ¿cómo se da esto? Dentro del mutismo selectivo, vamos a ver que el niño va a tener una ausencia por ahí que va a ser muy continua del lenguaje. O sea, es decir, en algunas circunstancias, ¿no? O el niño va a hablar muy bien dentro de su
hogar, de su familia, o sea, es decir, de su círculo más cercano, ¿no? Pero cuando ya se encuentre como que expuesto ante circunstancias desconocidas, nuevas para él, ahí es donde los niños, ¿no? Que han desarrollado normalmente el lenguaje, que se comunican muy bien, delante de otras personas como que suele ocurrir que el niño ya no se comunica tan bien, ¿no? Entonces, esto quiere decir que ante un niño que no habla, ¿no? Antes que nada hay que descartar la existencia del mutismo de base, o sea, orgánica, es decir, que se asocie a algún tipo de lesión cerebral o sorderas, ¿no? Entonces tenemos que también tener en cuenta ello, ¿sí? Previo, hay que descartar ello en lo que es el aspecto orgánico. Y después, ¿no? Ya en términos generales, el problema de este mutismo básicamente va a ser como, por ejemplo, ¿no? El niño habla con normalidad en su hogar, pero no habla en la escuela. Aquí vemos en el mutismo selectivo que la comprensión del lenguaje del pequeño no se afecta, solamente hay un problema de expresión, ¿no? De expresión como que verbal. Entonces, puede ser que el niño nada más en la escuela asiente la cabeza o mueva la cabeza como que en negación, ¿no? Por ahí hay una limitación de que el niño pueda expresarse adecuadamente. A ver, listo. Bien, ahora, voy a mencionar rápidamente nada más este tipo de problemas del lenguaje, porque vamos a ahondar, si no demasiado, ya que tenemos como que mucho por explorar dentro de ello. Si me permiten, a ver un ratito. Perdón, lo siento. Ya, ahora sí. Me disculpas, un momentito. Estaba teniendo algunos problemitas. Muy buenas noches, queridas maestras. Almendrita, apágate tu micrófono para poder. Muy buenas noches, queridas maestras, maestros, querido. Brendita, tu cámara me parece que está oscura, no se ve nada. ¿No se ve mi cámara? No. Uy, pero sí se me escucha. Sí, se te escucha, pero está negra. Está negra la pantalla totalmente. Ya, ok. Voy a arreglar eso. Que entre Miriam entonces. Ya está bien. Ok, ¿cómo estás? Voy a Buenas noches, seguir Almendra. compartiendo Buenas aquí noches para que Miriamcita me ayude como que, ¿no? A tocar estos puntos, ¿ya? Perfecto. Dime, Almendra, No sé entonces si acá puedes con ver mi pantalla. No se olviden compartir nuestra transmisión, queridas maestras. Buenas noches a todas. Estamos acá encontrándonos en nuestra transmisión. ¿Qué debo hacer si mi niño no habla bien? La vez pasada vi una pregunta ahí con las mamitas. Bueno, Amelia, ¿cómo estás? Buenas noches, mis Almendra. Yo he procurado por mis padres, veo que estén ingresando. Gracias, maestra Amelia. Buenas noches. Muy bien. Acompañando. Sofía, buenas noches, mis Almendra, y a todos ustedes. Gracias por acompañarnos, Sofía, las dos doraditas, Amelia y Sofía, que nos vienen acompañando durante este año. Sí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo vamos a ir apoyando a nuestros pequeños? Porque te acuerdas que la vez pasada había una mamita que nos preguntaba cómo desarrollo este pensamiento creativo en mi niño si todavía no habla. ¿Qué está pasando? A ver, vamos viendo. Justamente por eso, acá menciono, ¿no? ¿Cómo saber si mi hijo tiene algún problema de lenguaje? O sea, algunos signos que los papitos nos podemos ir dando cuenta para ya ver que por ahí algo pasa, ¿no? Entonces, como mencionaba, los pequeños ya al año empiezan como que a diferenciarse. Usualmente a esa edad uno tiene que ya empezar a usar como que gestos, señalar, despedirse con la mano, o sea, gestos iniciales, muy básicos. Entonces, al año no van a usar estos gestos. Entonces, ahí podría ser ya un indicador de que el pequeño pueda que ya esté empezando a presentar algún problema de lenguaje. Luego, a los 2 años, va a preferir comunicarse con gestos en lugar de palabras. Recordemos que a los 2 años los pequeñitos siquiera ya empiezan como que a verbalizar algo, a expresar mínimas cosas, pero cuando existe un problema, se pierde eso totalmente. O sea,
Los papás Es tienen que estar atentos claro. a estas situaciones, ¿no? Y Hay poder ir haciendo las bastante. correcciones en el momento adecuado, de poder ir llevando a nuestros pequeños y ir viendo qué está pasando para poderlos apoyando, porque es en esta edad temprana que tenemos que ir viendo si esto es algo Ujú. neurológico o ese es algo emocional en nuestros pequeños. Brendita, ahora ya te vemos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, queridos padres de familia, maestras, maestros. Hoy día estamos de locos. La otra se congela, yo me apago, me prendo, pero bueno, ahora ya estamos bien. Y este es un tema muy importante, queridos padres de familia. ¿Por qué? Porque siempre tenemos esa necesidad de que nuestros niños puedan comunicar y expresar sus ideas, sus sentimientos y sus emociones. Muchas veces le damos mucha relevancia a que mi hijo aprenda a leer y escribir. ¿Cómo va a leer y escribir si el niño primero no ha desarrollado el lenguaje, la capacidad de expresar lo que siente? Tan importante como leer y escribir, queridos padres, es que el niño aprenda a expresarse, a manejar un sinnúmero de palabras para poder referirse a lo que él desea o siente, ¿no? Entonces, démosle la relevancia a la comunicación oral. Muchas veces, Almendra, te cuento, Ujú. Mirecita, que aducen que el niño no habla y todos piensan que es una terapia de lenguaje, cuando no necesariamente es así. ¿Cierto? ¿Qué Ujú. opinas al respecto, Almendra? Claro, es que como lo mencionaba, ¿no? La terapia del lenguaje ya se supone que va derivada a un especialista, ya puede ser un logopeda, un terapista del lenguaje. Y para ya poner precisamente este diagnóstico tiene que haber, puede por ahí algo orgánico también, de carácter orgánico, a veces el frenillo, o sea, llevarlo ya a terapia del lenguaje a veces es un poco recurrir a algo como que de suma urgencia, ¿no? Pero hay cosas, situaciones que ya podemos manejarla en casa o que a veces los papás simplemente no estamos estimulando adecuadamente, ¿no? Tal vez no sabemos cómo hacerlo, no generamos ese ambiente en el cual el niño pueda ir desarrollando su lenguaje, no generamos como que la necesidad de que el niño hable, ¿no? Como eso, por Claro, eso lo mencionaba. Uh-huh. claro, Almendra, no, un buen punto. Para los más pequeñitos no generamos necesidad. Cuando el niño empieza, ¿quieres esto? Y le da. No, o sea, en realidad ni siquiera le pregunta, ¿quieres esto? Le da. Entonces el niño se siente en su zona de confort y no necesita hablar porque como un monito, hace eso y todo le damos. Entonces yo sé que es por el amor que sentimos por ellos, por los niños, pero a veces eso hace en tu hijo lo contrario, no lo hace desarrollarse. Luego, es muy interesante lo que dices, Almendra, porque a veces Uh-huh. los papitos piensan, ay, mi hijo no habla terapia de lenguaje, cuando no han descartado el tema exacto. Ahorita vamos a contestarle a Milagros Rodríguez Ronceros, ¿qué quiere decir cuando el problema es emocional? Claro, justo iba a entrar ahí. El problema Uh-huh. puede ser fisiológico, que tenga un frenillo y por eso el niño no se expresa bien Exacto. y hay que descartarlo. El problema puede ser emocional, puede ser que no haya desarrollado su seguridad, ¿no? No haya desarrollado su autonomía para poder decir y expresar lo que siente, y no porque realmente él hable mal, simplemente porque no se siente seguro de hacerlo. No se siente seguro, se siente apenado, habla bajito, pío, 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 o no se le entiende. Entonces, ustedes ya saben a quién estoy fastidiando ahorita. Entonces, en ese sentido, hay varios, hay que ir descartando poco a poco, ¿no? Y necesitamos la ayuda de un profesional, ¿no? Porque de repente nos podemos aventurar a dar recetas y decir, se tiene que hacer esto o esto, cuando realmente no hemos ido diagnosticando poco a poco. Miriam, ¿a ti te ha pasado esta situación en tu aula con tus niños? Sí, ¿no? Sí hemos tenido pequeños que de repente solamente, a pesar de 3 años, siguen con esa parte de los gestos y los papás también siguen mencionando por ellos, ¿no? Entonces no permiten justamente el desarrollo de esta expresión oral en ellos porque los asisten en todo momento. Entonces el niño no tiene la oportunidad de terminar de expresarse y sigue apoyándose en los gestos, en los buceos que pueda hacer. Entonces tenemos que permitir y dar esta oportunidad a nuestros pequeños, ¿no? Para poder tener Claro. más desarrollo en nuestros niños, ¿no? ¿Ya? Almendrita, Eso gracias que, Miriam. ¿Podrías ahondar en el tema emocional que nos pregunta la maestra Milagros? claro.
Justamente también, no solamente pasa tal vez con los pequeños que no tengan algún problema orgánico, sino también pasa con los incluso niños que están llevando terapia porque ya tienen diagnosticado una fase, una diarrea, etcétera. Ellos también durante la terapia necesitan el apoyo emocional, o sea, tanto niños como que tengan ya el problema del lenguaje con el diagnóstico y tanto niños como que no tengan el diagnóstico, ambos necesitan la parte emocional, ¿no? Y ahora, en la parte de la autonomía también es muy importante porque nos damos cuenta de que cuando los papás a veces cometen el error de como que, no sé, dejar que los pequeños simplemente se expresen de alguna palabra como que en lugar de decir quiero la taza, simplemente lo indican y solo hacen como que un sonido de entonces los papás ahí acceden fácilmente a darle y no generan, como yo lo mencionaba, ese ambiente en el cual el niño va a necesitar como que hablar, ¿no? Ahora, esto va acompañado muchas veces en el que el papá también se frustra cuando el pequeño no verbaliza, no se expresa bien, o a veces el papá incluso ya se pone ansioso y dice, ¿por qué mi niño no habla bien? Ya tiene 2 años, y toda esa ansiedad, esa angustia también la refleja en el niño, ¿no? Pero y incluso ha pasado casos de que se frustran los mismos papitos y en lugar tal vez de corregir de la manera afectiva, también lo hacen un poco como que ya de manera un poco más fuerte, ¿no? Es decir, ya alzan el tono de voz porque también es comprensible. Ahora, lo que es bastante importante aquí yo creo que al niño siempre reforzarle con muchas palabras positivas y afectos y corregirle de manera adecuada, ¿no? Ahora, también cuando los pequeños a veces no son muy seguros, se da porque muchas veces los niños también han sufrido de alguna manera, pues, de algún rechazo, o sea, es decir, han experimentado alguna mala situación en el tema de que habrán pronunciado algo o habrán querido como que hablar y simplemente los papás tal vez no han tenido un poquito como que el tino también de poder corregirlos, ¿no? Se da más que todo por esa parte. Eso es lo que yo pienso y también lo que he visto, ¿no? Que incluye bastante, incluye los papás. Ese tema es muy importante, ese punto. Por ejemplo, cuando los niños nos dicen, dame mi papos, y tú no, y de repente una respuesta sancionadora sería, se dice zapatos, No se dice así. no se dice papos, se dice, a ver, repite, zapatos, eso es sancionador. Entonces inhibe el niño y no desarrolla su seguridad para expresarse. En cambio, cosa muy distinta sería, ¿te refieres a los zapatos? Ya, yo te paso tus zapatos para que los puedas usar. Entonces, ahí está haciendo el refuerzo de la palabra sin necesidad de estar sancionando al pequeño. Entonces, el niño se da cuenta que el objeto no se llama papo, se llama zapatos, pero sin necesidad de sancionarlo, ¿no? Entonces, Ahora también, perdón. te No, escucho. como le mencionaba, sí, es que también se da por la parte, por ejemplo, de la madre, ¿no? Cuando la mamá pues apenas tiene a su pequeño pues, ¿no? En brazos, está un bebito, aunque no lo creas, esa relación que mantiene la mamá, esa relación que va a ser bastante afectuosa, la mamá hasta desde los detalles más mínimos, como que, ¿no? Al amamantarlo, hablarle, o sea, verbalmente estimularlo desde muy pequeño, va a ayudar también a que esto desarrolle su lenguaje, o sea, y también le brinde como que ese amor, ese afecto y por ende esa seguridad que él va a necesitar al alimentarlo, al bañarlo, tal vez como que al cuidarlo también, ¿no? Estimular bastante como que verbalmente a nuestros pequeños, ¿no? Sobre todo, como por ejemplo, ¿no? Tal vez toma tu biberón, por ahí, no sé, a ver, te voy a poner el zapato, o sea, a eso me voy, ¿no? A que también los padres, y sobre todo la mamá, ¿no? Quien es la encargada de que al inicio cuidar al bebé, desde esas etapas ir estimulándolo verbalmente. Mira, porque el tema del lenguaje, del desarrollo, de la expresión, si nosotros no lo potenciamos, no lo motivamos desde pequeños, resulta que tenemos estudiantes del nivel de secundaria que tienen dificultades para poder hacer un trámite cuando acaban en la escuela.
¿Por qué? Porque no se sienten seguros de poder ir a un banco, de sacar su propio DNI y están llevando al papá o a la mamá para que hable por ellos. ¿Y por qué? Porque se ha pasado toda la educación básica regular y en su grupo cercano sí se ríen, conversan, todo. Pero cuando tienen que expresarse con personas que no conocen, en instituciones públicas, privadas, para buscar su primer trabajo, Dios mío, mueren en el acto. Viene la entrevista y se orina. Es una broma, pero es la verdad. Entonces, esto es un tema muy importante, desarrollar que se expresen, que lo digan, que si se equivocan en algo no hay problema, ¿no? Vamos a ir mejorando, ¿no? Y es por eso la riqueza desde el punto pedagógico de las exposiciones. A veces los papás dicen, ay, ¿por qué tantas exposiciones? Porque el niño se prepara para decir algo que él ha investigado, que él ha trabajado, ¿no? Algo que ha hecho. Y para los niños es muy importantísimo que los demás comprendan y que también le tengan este feedback, ¿no? Estas preguntas y respuestas. Es muy importante que también nosotras, las maestras, conozcamos diferentes estrategias de desarrollo de la expresión oral, ¿no? ¿Para qué? Para desarrollar en los niños esta expresión de manera tranquila, con juegos, ¿no? Y sobre todo que le den sentido y valor a lo que dicen. O sea, que la palabra tenga poder. Entonces, lo que ellos Eso es muy dicen, o cierto. sea, que la palabra tenga poder. Tú sabes, ¿no? Voz profética. Entonces, que los niños de pequeños se expresen. Y la mejor manera, papás, de que el niño hable es cuando estén en familia, vengan sus familiares a su casa. Ahora por el hombre no tanto, ¿no? Pero venga gente a su casa, hagan que sus niños participen de la conversación. Que los pequeños, cuando estén almorzando, le den la opción de que agradezca a Dios, ore y puede expresar los sentimientos que tiene para toda su familia. Cuando también tenemos reuniones, problemas que atravesamos en casa, aunque tu hijo tenga 8 años, 7 años, 5 añitos, preguntarle, ¿y tú qué opinas? ¿Y a ti qué te parece? ¿Cómo crees que podríamos solucionarlo? No es perder tiempo, es invertir en que tu hijo razone y se sienta valorado y que su opinión importe. ¿Cierto, Almendrita? Exacto, también, como lo mencionaba Brenda, ¿no? Es muy importante también, los padres cumplen un rol muy importante durante ese desarrollo. Entonces, si no le damos la debida importancia y no recurrimos a las estrategias, ¿no? A tiempo, es por ello que el niño pueda tener un retraso en su lenguaje, en su habla. Entonces, esto también tenemos que ir acompañándolo nosotros, yo creo que de modelos, ¿no? Porque a veces en casa el papá también a veces propicia que, que no se me mencione bien la palabra, ¿no? Tal vez por ahí el papá incluso con tanto amor, no, sí, fallar tu, no sé, alguna palabra que dicen los bebitos, ¿no? Puede ser en lugar de arroz que digan yo, sí, toma tu yo, estoy. Y entonces eso también, el niño va a hablar bastante como escucha. Entonces, yo creo que es importante que tanto los miembros, como son papá y mamá primordiales, o también los tutores, las personas a cargo, pero también las personas que conviven con el niño, ¿no? Que todos seamos como que un equipo y poder ayudarlo, porque cuando ya el pequeño, como le mencionaba, ¿no? Para corregir estos errores de pronunciación, o sea, tenemos que también considerar bastante y escuchar al pequeño y sobre todo no presionarlo. No sé, yo creo que es también como que hablar sobre la presión. No sé, yo si has tenido tal vez alumnos que hablan muy bien en su casa, o sea, papás que dicen, sí, habla muy bien en la casa, se comunica conmigo, pero yo no sé por qué cuando está en el aula no quiere hablar con nadie. O sea, se aísla, mi niño no se comunica. Exacto. Es lo que Ahora, pasa. gracias. Ahora, queridos papitos, vamos a pasar a la segunda parte de qué nos dice Balmaceda, que es el autor que está presentando Almendra, en relación a qué propuestas tenemos específicamente para mejorar y sobre detallar y profundizar del tema. Pero antes de eso, quiero invitarlos, queridos padres de familia,
maestras que también tienen sus hijos, y si se gana el premio una maestra, pues les dará su vacante a uno de sus niños que lo necesite. Vamos a sortear entradas gratuitas para el taller psicopedagógico que realizamos todos los sábados. Entonces, queridos papitos, vamos a sortear vacantes, no una, varias vacantes para este sábado. Llenen el formulario que está estacionado. Esta es la transmisión aquí en Facebook que la estás viendo por tu celular. Y abajo están los comentarios donde nos hacen las preguntas, nos dan like, me dan me gusta, nos dan sus emoticones. Ahí hay un comentario estacionado que dice, complete el formulario para participar de vacantes para el taller pedagógico psicopedagógico para niños. Este taller tiene la intención de desarrollar la expresión oral de tus hijos. Entonces los vamos a invitar gratuitamente, ¿no?, a las personas que están llenando el formulario, y vamos a hacer un sorteo. Entonces, para poder hacer el sorteo tienes que llenar el formulario donde colocas tus datos, ¿ya? Y necesitamos que llena ahora en este momento, y asimismo comparte esta transmisión con tus amigos, con tus vecinos, ¿no?, con los padres de familia, porque esta transmisión está dirigida a padres de familia que tienen sus hijos y también a las docentes, para que puedan recomendarlo a los papitos que necesitan escucharlo, a sus padres de familia. Entonces, demos clic en me gusta en nuestra página, compartan esta transmisión en sus grupos de WhatsApp, también en su muro de Facebook, para que más personas puedan tener esta asesoría y sobre todo poder participar de nuestras entradas gratuitas para nuestro taller psicopedagógico de este fin de semana, que se titula, Almendra, ¿cómo se titula nuestro taller? Divertibla. Divertibla. Son estrategias para desarrollar la expresión oral, el lenguaje de tu hijo o hija. Muy bien, vamos llenando este formulario. Ahora sí, Almendra nos va a compartir la segunda parte del soporte teórico. ¿Qué dice Balmaceda, Almendra? Ya. Bueno, en cuanto a los indicadores, ya lo mencioné para que los papitos lo tengan en cuenta. Me faltó nada más indicar el de 3 años, que era, a los 3 años podemos ver los indicadores de que el pequeño tiene dificultades para hablar, para entender órdenes también. A veces los papitos ven que los niños no siguen órdenes, indicaciones, entonces puede que por ahí también esté ligado a algún problema de lenguaje, ¿no? No describe, no sigue una conversación, etc. Ahora, ¿cómo podemos propiciar la adquisición del habla en casa, ¿no?, con nuestros niños? Lo primero que tenemos que hacer es que, como todo proceso, todo desarrollo, dejar que el propio niño siga su ritmo. Y eso quiere decir que el pequeño, si es que balbucea, animarlo, ¿no?, a que realmente como menciona acá, a que emita sonidos vocales, o sea, corregirlo, pero de una manera como que animándolo. Repetir los sonidos cuando él se esfuerce por hablar, ¿no? Eso también ha pasado, que a veces no menciona bien, entonces repetirle una y otra vez, así, de tal manera hasta que él logre hacerlo, ¿no? No lo va a hacer de la noche a la mañana, pero va a ser muy importante que nosotros seamos constantes. Ahora, el niño también necesita un modelo para aprender a hablar. Esto ya es algo que yo mencionaba, que el niño habla por cómo escucha, ¿no? Entonces, de todas maneras va a ser muy importante dentro de este aspecto las personas que viven con él, cómo se expresan, cómo hablan, e incluso si lo escuchan también, si el niño es escuchado, y de esta manera también de qué manera le hablan, ¿no? Generar espacios de conversación, lo que mencionaba Brenda hace un momento, ¿no? El lenguaje se va a ir estimulando en las conversaciones pequeñas que tenemos en casa. Si vemos una película, posteriormente preguntarle qué ha visto, cómo lo ha visto, de qué color lo ha visto, que describa, tratar de hacer que como que analice bastante la situación y pueda describir, ¿no?, brindar sus puntos de vista, etc. Ahora, estimular el desarrollo del lenguaje, también hay algunas técnicas, ¿no?, que según el autor nos ha mencionado acá, que pueden ser canciones, adivinanzas, cuentos. Desde muy pequeños, ustedes saben que no hay nada mejor que los juegos, sobre todo también en la escuela, los juegos. Aprender jugando es la mejor manera. Y estimular el lenguaje también de esta manera muy dinámica para ellos va a ser mucho mejor, ¿no?
Nombrar objetos en casa, también podemos hacer algo, ¿no? Que no requiera tal vez de alguna inversión extra de materiales, sino también con lo que tengamos en casa, ejercitar los órganos que intervienen en la fonación, si es que, por ejemplo, por ahí hay alguna dificultad ya de verbalizar, ¿no? de la expresión oral, podemos ir como que haciendo que ellos soplen las burbujitas, que succionen los sorbetes. Hay muchas maneras también de estimular la parte de la boca, ¿no? Incitar al niño también a que cuente su opinión, ¿no? Sobre diferentes temas, ¿no? En casa hay un montón de temas de los cuales se habla, esto ya lo mencioné antes. Y sobre todo brindarle afecto y seguridad. Esto ya va por la parte emocional y es muy importante hablarle, como yo lo mencionaba, tener esos... ¿Qué es lo que desarrolla la seguridad y el afecto, por ejemplo? ¿Cómo yo puedo desarrollarlo con mi hijo? En las actividades mínimas. Por ejemplo, tener un momento de mamá e hijo e hija, por ejemplo, enseñarle a atar las zapatillas, ¿no? Los cordones. Por ahí incluso creo que hay canciones que te ayudan, como que el dragón pasó por la izquierda, algo así. Yo sé que hay canciones, entonces que la mamá le cante al niño, eso va a demostrar bastante que le está enseñando con tanto amor, tanto afecto, entonces el niño va a aprender demasiado rápido. Entonces es muy importante también ese tipo de actividades, de tener esos momentos con ellos, ¿no? Bien, eso sería básicamente las recomendaciones o la segunda parte. Tu micro está apagado, Benito. Y yo estoy que hablo. Sí, las recomendaciones son muy buenas y en la parte pedagógica nosotros debemos, lo primero es el hogar, ¿no? El primer eslabón es el hogar. El primer eslabón social es el hogar, el segundo eslabón es la escuela, su segundo lugar donde va a poder tener este desarrollo social. Oye, Catalina, ella es Catalina. Ella es un claro ejemplo. Entonces, ya, bajarla es imposible. Ella cada vez que me ve en una clase, en una transmisión, se hace presente. Entonces, ahí está. Entonces, en ese sentido, queridos papitos, cuando nosotros, no, acá no hay una suerte de una fórmula secreta, sino todo lo contrario. Primero es un buen trato a los niños. Un buen trato, perdón, disculpen. El primero es un buen trato, un clima de seguridad, descartar que no tenga frenillo, que quiere decir esto que tenemos en la boca, algunos lo tienen más desarrollado y eso no le impide mover su lengüita. Colocarle y cantar con ellos las canciones que a ellos les gustan, no obligarlos a cantar algo, sino lo que ellos quieren. Y una cosa es acompañar cantando y bailando una canción y otra cosa es hacer que repitan de memoria una canción, porque lo que puede ser divertido se transforma en una tarea aburrida y eso ya no lo van a soportar, o sea, no va a ser beneficioso. Otra situación es muy importante el uso de los títeres, porque a veces el problema es emocional, hay niños que, como los grandes actores, hay muchos actores que cuando actúan son todo un personaje, pero cuando los conoces en su vida personal son bastante tímidos. Entonces, ¿cómo puede ser un gran actor, expresarse, decir sus ideas y todo, si realmente él es tímido? Se entra en personaje. Entonces, los títeres ayudan mucho que los niños puedan utilizar un títere como medio para poder decir lo que sienten. Y eso es bueno que los niños utilicen un títere. Siguiente recomendación, cuando acompañen, que los niños quieren ver un dibujo animado, quieren leer un cuento, quieren bailar o escuchar una música, después de esas acciones, coméntenlo.
se fueron al mercado, salieron a comer, vieron una película en el cine. Bueno, ahora Omicron nos aleja del cine. Bueno, cuando por fin había ido una sola vez al cine. Bueno, sigamos. Comenten. Vika Kogo nos dice, excelente taller, felicitaciones Brendita. Gracias Vika por estar aquí presente y sobre todo compártelo con tus papitos, ¿no? A donde vayan, no necesitamos invertir tan dinero, nos podemos ir al parque y es gratis, que te acompañe al mercado y en ese retorno del mercado conversen, hablen con ellos. En realidad, de lo que se trata es que los niños sientan que lo que ellos dicen es importante, es valorado y tiene sentido. Y tiene sentido. Poco a poco el tema de la claridad de la palabra va a ir mejorando conforme se vaya sintiendo seguro de poder dar estos grandes pasos, ¿no? Tenemos también, por ejemplo, los juegos, el veo, ¿no? Ya estos juegos nosotros los vamos a trabajar en nuestros talleres, ¿no? Para que los niños jueguen y desarrollen más su seguridad, su autonomía y sobre todo su capacidad de poder expresarse. Entonces, queridos papitos, son muchos consejos pedagógicos que tenemos, ¿no? Que en realidad no requieren de comprar cosas, de gastar dinero. ¿Saben de qué requiere? De tu tiempo, de ese tiempo valioso de dedicarle a nuestros hijos para conversar. Y cuando esto se haga un hábito, tu hijo se convierte en tu amigo, te ve como una persona en quien puede confiar y va creciendo, creciendo y creciendo y te va a ir contando todo lo que siente en sus diferentes etapas. Su primera enamorada, su primer beso, cómo se sintió, si se enamora, no se enamora, porque hay muchos chicos que piensan que los papás los van a sancionar y se quedan callados. Si esto se forma un hábito desde pequeñitos, ten por seguro que cuando sean grandes siempre te va a contar y se va a desarrollar esta seguridad. Muy bien, queridos papitos, dice Georgina Bromley Ortiz. Felicitaciones, excelente taller, bendiciones. Gracias, Georgina. ¿Tenemos alguna pregunta por parte de los papitos? ¿Alguna consulta? Dice así para Almendra, te la leo, Almendra. Janet Ríos Ayarza, alias Wahoo, dice, conocí una niña que tenía 4 años y no hablaba bien y su mamá me dijo que el papá de la niña también de niño era así y habló bien recién a los 6 años. La pregunta es, supongo que Janet quiere complementar su pregunta, si eso es normal, ¿qué puede hacer ella como maestra? ¿Qué le podría aconsejar a la mamá? Bien, definitivamente aquí se ve que hay un retraso del lenguaje por, se podría decir, aprendizaje vicario, o sea, es decir, por imitación, ¿no? Pero Brendita, corrígeme en eso. Me voy al hecho de que el niño, pues, ha tenido un modelo, una figura en la cual ha estado, ¿no? Con ciertos problemas, es decir, si mal no entendí, el papá no hablaba bien. No, es que lo que pasa es que en realidad no creo que sea que el niño esté emulando al papá, porque el papá cuando era niño, el bebé no existía. Entonces, el papá... yo entendí que el papá no hablaba en casa. No. El papá recién habló bien a los 6 años, ¿no? Pero acá habría que determinar qué es hablar bien, ¿no? Porque exacto. Según el currículo, No, hay un desempeño, la competencia se comunica oralmente que dice, y habla adecuadamente, habla correctamente recién a los 5, en el aula de 5, pero en el grupo de 5 sabes que son niños de 5 y 6 años. Entonces, porque en 4 y en 3 no hay el desempeño de que el niño hable clarito. No lo hay porque se considera de que todavía está en ese proceso de construcción de su lenguaje, motivo por el cual tendríamos que saber qué considera la mamá que es hablar bien. ¿Será la pronunciación, la cantidad de vocabulario, la asociación de imagen con la palabra oral? O sea,
qué es lo que considera, ¿no? ¿Qué opinas tú, O Amanda? incluso la verbalización también, ¿no? Pero usualmente, si es que no es un problema de carácter orgánico, como lo mencionaba, biológico, por ejemplo, que el papá haya, no sé, tenido tal vez haya nacido con alguna pequeña lesión cerebral y lo ha heredado también el niño. Si no es de carácter genético, no podemos decir pues que tal vez lo ha heredado o por ello el niño también habla bien, sino como primero descartar ello. Por eso mencionaba que tal vez lo que ha pasado, ¿no? Podría ser si es que no, el niño no hablaba bien definiendo, que no habla bien, por ejemplo, que no asocia ideas, que no se exprese bien, que no describa, etcétera, etcétera. Podríamos decir que hubo pues también una falta de estimulación de su lenguaje, si es que hemos descartado ya la parte biológica o anatómica, ¿no? Tal vez por ahí no hubo un aprendizaje adecuado por parte de él, no tuvo la correcta estimulación, entonces podríamos decir que sí hubo un retraso del lenguaje, ¿no? Yo tengo una consulta, Almendra. A veces cuando he tenido la oportunidad de tener niños con necesidades especiales, que este no es el caso, pero ahí va mi pregunta. Por ejemplo, yo tenía un niño que me daba cuenta yo que no razonaba, no solamente que no razonaba como debería razonar, no respondía inferencias, no, el niño no lograba expresar lo que sentía, tenía ruidos nada más, o hacía digresiones. Una digresión, papito, es cuando tú le hablas de un tema y él habla absolutamente de otro tema. Pero estas Ujú. digresiones eran constantes, entonces yo me daba cuenta que él se ensimismaba en otro canal, él estaba en otra frecuencia y sus respuestas y la forma en que respondía era como de un bebé chiquito de 2 años. Bueno, Ujú. conclusión a esto, pedí que se hiciera un diagnóstico y el niño salió con retardo mental. Uy, Pero ya. yo al observar a su mamá, me daba cuenta que la señora también tenía un grado de retraso, porque era muy complicado que me entienda algunas indicaciones, o a veces entendía mal lo que se le decía y ella hacía otras cosas. Lo mismo me pasó con un niño autista, la mamá también tenía autismo. Entonces yo te hago la pregunta por la pregunta que hizo Janet, ¿no? En el tema del lenguaje, del retraso del desarrollo del lenguaje, ¿puede pasar lo mismo, heredarlo o no tiene nada que ver? Podría ser heredado, como te lo menciono, si es que aún no tengo entendido porque hay como que enfermedades que, como, no enfermedades, perdón, me equivoqué, son lesiones, ¿no? En la parte del cerebro. Eso sí, yo creo que la mamá no necesariamente heredarlo, porque tú sabes muy bien, creo que como estás llevando un embarazo, que se pueden dar ciertas alteraciones a nivel, pues, ¿no? Del cerebro del bebé. Entonces, eso se va formando ya en la etapa del cual el desarrollo biológico del niño. Entonces, no, hasta ahorita El que yo tengo desarrollo entendido, biológico. no tengo entendido que no hay algún tipo de trastorno que se ha heredado, tal vez sí por ahí, pero va más la parte del lenguaje asociada a la lesión del cerebro, ¿no? Como bien lo mencionaba, si es que por ahí hubo una alteración al momento del parto, no solamente la lesión en la parte del cerebro, sino también a veces los pequeñitos por ahí sufren de alguna sordera, entonces se da más por esa parte, ¿no? Pero algo heredado, o sea, si es que el papá, por ejemplo, a los 6 años no habló bien y luego también el niño sale así, puede ser más por un tema, yo creo que social, educativo, ¿no? No tanto por esa parte. Tendríamos que definir muy bien, muy bien. Ok, muy bien. Ahora tengo otra consulta que hacerte. Papito, si tienen alguna pregunta, sugerencia, escríbanla por favor, que nosotros vamos a absolverla. María Chilín Torres nos dice, tengo mi hijo que tiene 4 años y todavía no habla bien, solo mamá y papá, habla claro. Otras palabras, no se le entiende. ¿Es normal o necesita terapia?
Almendra. Sí, estoy terminando. Solo mamá y papá hablan claro. Ah, ya. Bueno, si tiene 4 años, depende, ¿no? A veces también mencionaban en la parte biológica que las mujercitas se adelantan más que los varones. De eso a veces lo he mencionado y siempre he visto casos. Entonces pueda que tal vez a los 4 años no es que ya si no dice algunas palabras o no se expresa, eh, puede hacer que ya definitivamente mandarlo a terapia, ¿no? Como lo mencionábamos. Porque a veces suele que ellos tienen esta parte de retraso debido a que no hay una cierta estimulación, ¿no? Una adecuada estimulación. Entonces yo creo que primero para enviar a terapia tendríamos que evaluar bien cómo estamos interviniendo los papás, ¿no? Cómo estamos interviniendo en casa. Y si es que ya se nos agotaron, por ejemplo, por así decirlo, ¿no? Los recursos, ya los papás hicieron todo, intervinieron con técnicas, estrategias. Por ahí sería muy bueno consultar, sí, qué técnicas y estrategias puedo emplear en casa, ¿no? Y si es que ya lo hicimos, ya lo empleamos, pero aún no vemos un avance, ¿no? En el trabajo que hacemos día a día, tal vez ahí sí sería muy bueno ya llevarlo a un especialista, ¿no? Que, muy recomendable, pues, los logopedas, los terapeutas de lenguaje, o incluso a un médico también para descartar otras posibilidades. Adicionalmente a lo que tú dices desde mi perspectiva pedagógica, querida mamá, lo primero que yo le diría, claro, 4 años y que solamente diga mamá o papá, claro, y que las demás palabras no se le entienda nada, está en un nivel como que si fuera un niño de inicio de 3 años, ¿no? Entonces, en ese sentido, mamá, lo primero que yo te sugeriría, llévalo al pediatra. Llévalo al pediatra para que descarte el frenillo, punto número uno. Y el tema fisiológico, ¿no? Fisiológico es físico, ver cómo está sus órganos, cómo está. Segundo, si el pediatra te dice que no hay ningún problema, recién vas y asistes a un psicólogo, ¿no? Para que el psicólogo evalúe si es emocional o si realmente necesita una terapia para derivarlo a una terapia. Después de esta evaluación que es el psicólogo, que puede acompañarse con un neuropediatra, ¿no? Se puede acompañar con un neuropediatra si quieres algo más preciso, más exhaustivo, y el neurólogo recién con sus resultados, él hace la derivación, ¿no? Recién después de eso yo puedo decir que vaya a una terapia. Aventurarnos a que haga una terapia, si es que antes no hemos descartado el tema fisiológico, psicológico y luego el tema neurológico, es saltarse esos pasos. Y muchas veces van a haber centros que dicen, ay, sí, hay que hacer esto, pero lo más importante es tener un diagnóstico. Tener un diagnóstico para saber específicamente dónde radica el problema para poderle darle solución. Si no, ¿cómo le estás dando paliativo? Más no solución. Ese es mi consejo. Muy bien. ¿Tenemos alguna otra pregunta para poder absolverla, queridos papitos? Si no hubieran otras preguntas, dice sí. Milagros Rodríguez Ronceros nos dice, señorita, mi niño de 5 años tiene frenillo, ¿ok? Y también la terapista de lenguaje me dijo que lo de él es un problema emocional, ya que es muy tímido y le falta seguridad. Ok. Entonces, ahí mismo en la pregunta viene la respuesta, ¿no? Si tiene frenillo, eso es algo que se soluciona pronto. El mismo pediatra, ¿no? El cirujano pediatra le hace un cortecito chiquito, ¿no? Chiquitito, es una cosita ambulatoria y ya despeja la lengüita, ¿no? Es algo simple, ¿no? Un cirujano pediatra, ¿no? Entonces, ellos hacen eso, ¿no? Es una operación ambulatoria, entra y sale y no pasó nada, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es que si ya detectaron frenillo, ir con el pediatra para que lo apoye con eso. Segundo, si ya es un tema, la terapista en vez te das cuenta lo importante que es primero ir descartando, porque se fueron de frente a terapia de lenguaje, cuando en realidad primero tuvieron que ir con una psicóloga para tratar el tema emocional, desarrollar su seguridad, porque de repente si la psicóloga desarrollaba su seguridad, ya no necesitaba la terapia de lenguaje, porque no hablaba, porque no se sentía seguro, porque
Y está asociado, ¿cierto, Almendra? Porque de repente yo no hablo bien, hablo clarito, así, y todos se ríen cuando hablo, entonces va menoscabando su autoestima. De hecho, eso es cierto. Eso pasa en el colegio también y sobre todo cuando ya los pequeñitos van creciendo, interactúan, limita y afecta bastante su interacción social. O sea, la capacidad en la que ellos tengan toda la intención de poder ser escuchados por sus compañeros, amigos, ¿no? Y simplemente al recibir burla, entonces obviamente hay cierto, afecta bastante uno su autoestima, otro pues también su integridad emocional, el hecho de que, por ejemplo, si es un niño tímido, se vuelve aún más tímido, ¿no? Entonces, exacto. La burla mata. Entonces, ya Sí. sabes, mamita hermosa, vaya al pediatra y que solucionen de una vez el tema del frenillo. Y segundo, al psicólogo para atender el tema emocional. Su Hailey Jaime Gallardo nos dice, muchas gracias, señorita Almendra. Un beso para ti, su Hailey. Muy bien.